¿Cómo es posible que uno de los personajes más violentos del anime termine diciendo que no tiene enemigos? La mayoría respondería que fue gracias al perdón, pero la transformación de Thorfinn comenzó mucho antes. Comenzó cuando se quedó sin nada, sin padre, sin hogar, sin infancia, sin propósito y finalmente sin venganza. Durante años, Thorfinn creyó que su vida tenía una sola dirección: matar a Askeladd. Todo lo demás era secundario: comer, dormir, pelear, sobrevivir, crecer. Nada de eso importaba por sí mismo. Todo era apenas una preparación para el duelo final. Pero cuando ese momento desaparece, cuando Askeladd muere sin que Thorfinn pueda cumplir su venganza, no llega la paz, ni la justicia, ni el descanso. Llega el silencio, y ese silencio es más terrible que cualquier batalla, porque mientras hubo guerra, Thorfinn no tenía que pensar. Mientras hubo odio, no tenía que sentir. Mientras hubo un enemigo al frente, no tenía que mirar hacia adentro. La venganza le daba una forma, le daba una razón para levantarse, le daba una explicación simple para todo su dolor. Pero cuando esa explicación se rompe, Thorfinn queda frente a algo mucho más difícil que Askeladd. Queda frente a sí mismo. Y quizá por eso su transformación en Vinland Saga no empieza con una gran frase, ni con una victoria, ni con una revelación heroica. Empieza con un vacío, con un hombre que ya no sabe quién es cuando no tiene a quien odiar. Este es el punto más profundo del viaje de Thorfinn. No pasa simplemente de la venganza al perdón. Antes de perdonar, antes de decir no tengo enemigos, antes de soñar con Vinland, Thorfinn atraviesa una zona mucho más oscura: el silencio. Ese silencio donde el trauma deja de esconderse detrás de la violencia, donde la culpa empieza a hablar y donde una persona descubre que sobrevivir no significa estar viva, porque Thorfinn no era libre cuando peleaba, tampoco era fuerte solo porque sabía matar. Era un niño detenido en el momento exacto de su herida, un niño que creció físicamente, pero que emocionalmente seguía arrodillado frente a la muerte de su padre. Por eso, Vinland Saga no cuenta únicamente la historia de un guerrero que se vuelve pacifista, cuenta algo mucho más doloroso: la historia de alguien que, después de descubrir su propia vida persiguiendo una respuesta, tiene que aprender a vivir sin odio, y eso es mucho más difícil que ganar una batalla, porque una batalla tiene un enemigo visible, tiene reglas, un objetivo e incluso un final. La lucha que esperaba a Thorfinn era diferente. No se libraría con espadas, no tendría vencedores y tampoco terminaría en un solo día. Durante años había vivido impulsado por una certeza absoluta: algún día mataría a Askeladd. Todo lo que hacía encontraba sentido dentro de ese propósito. Cada combate, cada riesgo y cada sacrificio podían justificarse porque formaban parte de un camino oscuro, destructivo y violento, pero un camino al fin y al cabo. Entonces ocurre lo impensable: Askeladd muere, y con él desaparece la única dirección que Thorfinn conocía. Lo más doloroso no es que pierda su oportunidad de vengarse, lo más doloroso es descubrir que no sabe quién es sin ella. La venganza había ocupado tanto espacio dentro de su vida que terminó convirtiéndose en su identidad. No era simplemente una meta futura, era la respuesta a cada pregunta. ¿Por qué seguir viviendo? Por venganza. ¿Por qué seguir luchando? Por venganza. ¿Por qué soportar el dolor? Por venganza. Sin Askeladd, todas las demás preguntas permanecen y ninguna tiene respuesta. Por eso la muerte de Askeladd no trae alivio, trae vacío. Un vacío que Vinland Saga retrata de forma extraordinaria porque rompe con una idea muy común en las historias de venganza: la idea de que alcanzar el objetivo resolverá el sufrimiento. En la vida real rara vez funciona así. Hay personas que pasan años convencidas de que una explicación cerrará una herida,
o que una disculpa les devolverá la paz, o que una victoria compensará todo lo perdido. Pero cuando aquello finalmente llega, descubren algo impactante. El dolor sigue ahí, porque el verdadero problema nunca fue únicamente aquello que les ocurrió, también fue la persona en la que se convirtieron mientras intentaban sobrevivir a ello. Eso es exactamente lo que enfrenta Thorfinn. Por primera vez, desde la muerte de Thors, ya no puede esconderse detrás de una guerra, ni correr detrás de un enemigo, ni llenar cada día con violencia y odio. Ahora solo queda él, y el silencio que había evitado durante años, ese silencio aparece durante su etapa como esclavo, un periodo que, a primera vista, parece mucho menos importante que las grandes batallas de la serie. No hay conquistas, no hay ejércitos, no hay duelos memorables, solo días que se parecen unos a otros, trabajo, cansancio, rutina, tierra. Sin embargo, es precisamente allí donde comienza la transformación de Thorfinn. Durante años, la guerra había llenado cada espacio de su vida. Siempre había algo que perseguir, alguien contra quien luchar o una nueva batalla que sobrevivir. El movimiento constante impedía que ciertas preguntas alcanzaran la superficie. La granja cambia todo eso. Por primera vez, el tiempo deja de correr, y cuando el ruido desaparece, empiezan a escucharse otras voces, las de los muertos, las de la culpa, las de todos aquellos que quedaron atrás. Vinland Saga representa este momento de una forma brutal. No muestra a un hombre derrotando enemigos externos, muestra a un hombre enfrentándose a las consecuencias de sus propias acciones, porque hasta entonces Thorfinn había pensado en sí mismo como una víctima, y en muchos sentidos lo era. Había perdido a su padre siendo apenas un niño. Había sido arrastrado a un mundo de violencia que nunca eligió. Había crecido rodeado de muerte. Pero el silencio le obliga a reconocer algo más. También se había convertido en victimario. También había arrebatado vidas y sembrado dolor. Ese descubrimiento resulta insoportable. Por eso las pesadillas ocupan un lugar tan importante en esta etapa de la historia. No son simples recuerdos, son la manifestación de una verdad que Thorfinn ya no puede seguir ignorando. Durante años descendió a un mundo construido sobre cadáveres. Durante años justificó cada acto porque creía perseguir una causa justa. Ahora contempla el resultado completo y comprende el precio. Comprende que la venganza no solo destruyó a quienes encontró en su camino, también lo destruyó a él. Este es uno de los aspectos más profundos de Vinland Saga. La serie no presenta el crecimiento personal como un acto de fuerza, lo presenta como un acto de reconocimiento. Antes de cambiar, Thorfinn tiene que aceptar quién ha sido. Antes de avanzar, tiene que mirar hacia atrás. Antes de imaginar una vida diferente, tiene que dejar de mentirse sobre la que ha vivido hasta ese momento. Por eso el silencio resulta tan importante, no porque cure sus heridas, elimine la culpa o borre el pasado, sino porque le impide seguir huyendo, y muchas veces ese es el primer paso de cualquier transformación verdadera, no encontrar respuestas, tener el valor de permanecer frente a las preguntas, porque sólo después de aceptar aquello en lo que se había convertido, Thorfinn estaría preparado para descubrir algo que había olvidado desde la muerte de Thors, que una vida no necesita estar guiada por el odio para tener sentido. Esa idea parece sencilla, pero para Thorfinn resulta revolucionaria. Durante casi toda su vida había definido su existencia a partir de aquello que había perdido. Todo giraba alrededor de una ausencia, todo apuntaba hacia una herida que nunca dejó de acompañarlo. Ahora aparece una posibilidad distinta, la posibilidad de construir en lugar de destruir, y esa posibilidad llega a través de algo tan simple como la convivencia con otras personas. Entre ellas, Einar ocupa un lugar fundamental, no porque le enseñe una gran filosofía, no porque le entregue respuestas definitivas, sino porque le devuelve algo que la guerra le había arrebatado,
la experiencia de compartir la vida con alguien. Durante años, Thorfinn había visto a los demás como obstáculos, enemigos o herramientas. La violencia constante había reducido el mundo a una lucha entre vencedores y vencidos. La granja le muestra otra realidad. Personas que trabajan, que sufren, que sueñan, que intentan seguir adelante pese a sus pérdidas. Por primera vez en mucho tiempo, empieza a reconocer algo que la venganza le había impedido ver, que el dolor no le pertenece solo a él. Cada persona carga una historia, arrastra heridas invisibles y libra batallas que los demás apenas alcanzan a imaginar. Ese descubrimiento transforma su manera de mirar el mundo, porque resulta mucho más fácil odiar cuando reducimos a alguien a una sola imagen. Un enemigo, un culpable, un obstáculo, pero cuando aparece la complejidad humana, el odio empieza a perder fuerza. No desaparece de inmediato, no se evapora de un día para otro, simplemente deja de ocupar el centro de la vida, y ese cambio altera todo. Thorfinn comienza a comprender algo que su padre había intentado enseñarle muchos años atrás. La verdadera fuerza no consiste en imponerse sobre los otros, consiste en no necesitar hacerlo. Hasta entonces había admirado la capacidad de matar, ahora empieza a admirar la capacidad de contener la violencia. Hasta entonces había vivido preguntándose contra quién debía luchar, ahora empieza a preguntarse qué clase de persona quiere ser. La diferencia parece pequeña, pero en realidad cambia por completo el rumbo de una vida. Porque cuando una persona deja de definir su identidad a partir de sus enemigos, se vuelve libre para construir algo nuevo, y es precisamente en ese punto donde nace una de las frases más recordadas de toda la serie, una frase que suele interpretarse como una declaración sobre los demás, cuando en realidad es, antes que nada, una declaración sobre uno mismo. No tengo enemigos. No porque el mundo haya dejado de ser cruel, ni porque la violencia haya desaparecido, ni porque todos merezcan confianza, sino porque Thorfinn ha dejado de organizar su existencia alrededor del resentimiento. Después de años viviendo para destruir, ha descubierto una razón para construir. Eso cambia para siempre la dirección de su viaje y también explica por qué la historia de Thorfinn sigue conectando con tantas personas. Porque, en el fondo, Vinland Saga nunca trató únicamente sobre vikingos, guerras o conquistas. Trata sobre algo mucho más cercano, la manera en que una herida puede apoderarse de una vida entera. Todos conocemos personas que quedaron atrapadas en un momento de su pasado, personas que siguen viviendo una discusión ocurrida hace años, una traición, una pérdida, un fracaso, un abandono. El tiempo avanza, pero una parte de ellas permanece allí, como si toda su existencia continuara girando alrededor de aquello que les ocurrió. Eso fue lo que le sucedió a Thorfinn. La muerte de Thors no solo le arrebató a su padre, le arrebató también la posibilidad de seguir creciendo. Durante años, su vida quedó detenida en el instante de aquella pérdida. Por eso su transformación resulta tan poderosa, no porque aprenda a olvidar, deje de sentir dolor o el pasado desaparezca, sino porque comprende que una herida no puede convertirse en el único fundamento de una existencia. Llega un momento en el que sobrevivir deja de ser suficiente, en el que cada persona debe decidir qué hará con aquello que le ocurrió. Algunas quedan atrapadas en el resentimiento, otras convierten el dolor en una excusa para repetir la misma violencia que recibieron, y algunas encuentran la manera de construir algo distinto. Eso es lo que representa Vinland. No solamente una tierra lejana, no solamente un destino geográfico. Vinland representa la posibilidad de una vida que ya no esté gobernada por las heridas del pasado, un lugar que primero debe construirse dentro de uno mismo. Por eso el viaje de Thorfinn no termina cuando abandona la venganza, tampoco cuando acepta su culpa, ni siquiera cuando afirma que no tiene enemigos.
El verdadero viaje comienza cuando decide convertirse en una persona diferente, cuando deja de preguntarse qué le debe el mundo y empieza a preguntarse qué puede ofrecerle él al mundo. Tal vez esa sea la enseñanza más profunda que deja Vinland Saga. No siempre podemos elegir lo que nos sucede, ni recuperar lo que hemos perdido, ni obtener justicia, ni las respuestas que esperamos, pero siempre existe la posibilidad de decidir qué hacer después. Y a veces el primer paso no consiste en luchar más, consiste en detenerse, escuchar, reconocer aquello de lo que hemos estado huyendo, porque antes del perdón vino el silencio, antes de la reconstrucción vino la culpa, antes de Vinland vino un hombre obligado a contemplar las ruinas de su propia vida, y fue precisamente allí donde comenzó su transformación. Y hasta aquí llega este episodio de Dímelo Con. Nos encontraremos en la próxima historia.